Bienvenidos a Geopolítica, el mundo en sus manos. Ese es nuestro objetivo. Quien les habla, Leonardo Prieto, nuestro director, Pedro Correa. Estamos transmitiendo desde Washington, D.C., desde el centro del poder que gobierna al mundo. Estamos muy contentos. Tuvimos una jornada la semana pasada muy fuerte por las elecciones presidenciales de los Estados Unidos y pues hicimos un programa especial, hicimos el programa normal, pero aparte de esto estamos inmensamente contentos por haberle brindado la verdad en nuestro análisis de las elecciones de los Estados Unidos 2 días antes de que estas ocurrieran. Y como nosotros estamos en la búsqueda de la verdad, estamos siempre tratando de darle no tubazos, no darle información que la gente lo va y lo busca por allí y se la pone en sus manos. No, ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es informar la verdad, hacer análisis que sean muy cercanos a la verdad, porque nosotros también sabemos que no tenemos la verdad absoluta. Pero bueno, esto fue así, y en el programa que proyectamos pues las elecciones de los Estados Unidos, nosotros dijimos que el número mágico eran 312 delegados. Ese era nuestro número mágico. Incluso les dije en ese programa, anótenlo, guarden este programa y lo van a comparar después cuando tengamos los resultados. Porque la media decía, y cuando digo la media, los medios de comunicación, y los voy a nombrar, pues el New York Times, el Washington Post, Telemundo, Univision, el mismo Jaime Bellings, mostraba encuestas pues que siempre daban al presidente Trump perdiendo. Y era bien interesante ver cómo ellos trataban de meter en nosotros una realidad que no existía. Y pues para nosotros que manejamos muchísima información, y no la manejamos porque tenemos contacto en los gobiernos o porque tenemos contacto en el comando de campaña del presidente Trump, no, las manejamos porque investigamos. Y por supuesto que a veces se hace difícil la investigación porque incluso la información la ocultan. 2 días después, es decir, cuando ya teníamos el resultado final de las elecciones, tratamos de buscar muchísima información sobre la que habían emitido el New York Times, Washington Post, Telemundo, Univision. Y pues, ¿qué pasó? Sorpresa, la información, la mayoría no estaba. Es decir, fue recogida de las redes del network todo lo que habían dicho, tratando de quitar, pues lo que no saben ellos es que cuando uno tira un balde de agua, es muy difícil recoger el agua. Y para nosotros, bueno, nosotros habíamos guardado información sobre esto que le estamos diciendo, y fue lo que hicimos en el programa siguiente, que fue un análisis sobre las elecciones de Estados Unidos, cuáles habían sido los resultados. Pero bueno, para nosotros le estamos dando una muestra, una pequeña muestra de muchas que les daremos, de cuál es el objetivo nuestro, la verdad. Pues vamos a ver, el terremoto Trump, el Thunderbird Trump, la tormenta Trump, que ha ocasionado la victoria del presidente Trump, nuevo presidente electo de los Estados Unidos. Quiero hacer aquí un comparativo, ¿no? El presidente Trump ganó y al día siguiente ya comenzó a nombrar a su jefa de gabinete. Por primera vez hay una mujer en ese cargo. Se nombró después, a 2 días después, al presidente, al que va a presidir el Senado. Se nombró al secretario de Estado. Se nombró o ya está en el ojo el nuevo director de migración. Es decir, se hicieron una serie de nombramientos. Y esto es una comparación que quiero hacer con el presidente Edmundo de Venezuela, que ya lleva desde el 28 de julio que ganó las elecciones presidenciales de Venezuela, y todavía no ha hecho nombramientos de su gabinete. Y ojo, esto es algo muy peligroso. Según la Constitución venezolana, para quienes no la conocen, dicen que si a él le llegara a pasar algo, ojo, y yo no estoy haciendo alusión a nada, simplemente sé que tiene 75 años,
y todo puede pasarnos algo a cualquiera de nosotros, pero cuando ya tenemos edad avanzada es más factible que nos pase algo. Y no se ha tomado la predicción porque él es poseedor de la legitimidad a través del voto, y no se ha tomado la previsión de que se nombre al vicepresidente, porque la Constitución dice que si a él le pasara algo, el vicepresidente quedaría como presidente de Venezuela, y así, y como en Venezuela no hay un gobierno porque está secuestrado el poder, porque hay un usurpador, el vicepresidente quedaría presidente hasta tanto no se restituya la Constitución o el hilo constitucional en Venezuela. Esto pues lo dejo como un ejemplo. Vean el ejemplo: el presidente Trump llega, tiene la victoria e inmediatamente comienza a nombrar su gabinete. El presidente Edmundo González de Venezuela gana y todavía no ha nombrado ni siquiera a la secretaria que lo va a asistir en el despacho. Entonces, señor presidente Edmundo, usted es el presidente, yo como venezolano lo reconozco como nuestro presidente, le pedimos que póngase a trabajar. Comience a nombrar su gabinete, nombre ministro de la defensa, porque Venezuela va a tener próximamente algunos problemas de orden militar. Nombre a un ministro de Relaciones Exteriores, porque tiene que tenerlo, porque en Venezuela hay una mafia que tiene secuestrado el poder. Y nombre su canciller, porque en Venezuela tiene que hacer relaciones con todos los países del mundo para que ayuden a resolver el problema de los venezolanos. Si no queremos tanta migración por fuera, una de las formas de que no haya tanta migración afuera, sobre todo de venezolanos, es que se resuelva el problema en Venezuela. De eso vamos a hablar más adelante acá en nuestro programa. Bueno, dando ese inciso allí que quería comentarlo, porque de verdad me preocupaba eso, vamos hoy. El terremoto Trump, ¿qué ha causado? En la economía, pues. En la economía, ¿qué pasó? El Bitcoin se fue a precios, pues, muy altos, muy altos. Dicen que casi históricos esta subida que tuvo el Bitcoin, y todas las criptomonedas acompañaron esta subida. Esto es un síntoma pues de que ven que la economía americana va a estar más sólida, y por supuesto que cuando eso pasa hay un interés pues por invertir pues más allí. Para otros tienen otra visión, pues dicen que va a haber más inflación por el presidente Trump, entonces el dólar va a perder valor y entonces se van a refugiar en el Bitcoin. Pues yo respeto todas las visiones, siempre y cuando sean visiones vistas desde el punto valga la redundancia, el punto de vista técnico, no del punto de vista ideológico. El dólar se fortalece. Inmediatamente a la victoria del presidente Trump, el dólar se fortaleció, señores. Impacto positivo en todos los mercados, las bolsas de valores del mundo, con excepción de la bolsa de valores de China, todas han tenido un alza en sus acciones. Las pequeñas acciones, medianas acciones han tenido un alza. El mercado de bonos incrementó también por las tasas de interés. Si se prevé, bueno, como ellos están previendo más inflación que si hubiese ganado Kamala Harris, lo que pasa es que el presidente Trump simplemente va a sincerar las cuentas y va a poner las cosas como deberían estar. Pues las cosas deben estar donde deben estar. Es más o menos lo que hizo el presidente Milei, que le habló al pueblo argentino que iban a pasar un momento difícil, pero que iban a corregir el rumbo. Más o menos es lo que tiene que pasar en Estados Unidos, se va a corregir el rumbo. Yo aspiro y espero y creo así que el impacto económico más bien va a ser positivo. La vivienda va a haber mucho más inversiones en el ámbito de la vivienda. Recuerden que es uno de los sectores que más mueve la economía americana y esto por supuesto que va a traer más inversiones en el país. El presidente Trump quiere dar una apertura, incluso liberar de aranceles a muchísimas empresas que vengan a fabricar acá en los Estados Unidos. Esa es la visión del presidente Trump. El presidente Trump dice: ¿por qué tenemos que comprar acero de China si podemos producirlo aquí? Tenemos plantas que están paradas y tenemos un pueblos fantasmas porque no hay empleo y las siderúrgicas se cerraron. Entonces yo creo que por eso es el MAGA. América va a ser grande nuevamente porque el presidente Trump va a buscar reindustrializar el país nuevamente. Y eso es muy positivo, sobre todo para los que vivimos acá. Por supuesto que para algunos países esto va a dar algún efecto negativo, como el caso de China, Alemania, que son los dos principales socios comerciales. Ya hablaremos de eso.
Vamos a ver ahora en la geopolítica cuál va a ser el impacto del terremoto Trump o de la tormenta Trump. En Ucrania, pues Ucrania, el presidente Trump ha dicho que él va a recortar la cantidad de dinero que se le está dando a Ucrania. Ya habló con el presidente Putin, ya se tiró, según extraoficialmente se dice, se tiró una primera propuesta de que Rusia abandone, y esto lo hizo el presidente Zelensky, Rusia abandone los territorios conquistados y pues vuelvan a más o menos a lo que era Ucrania y lo que era Rusia antes de la guerra. Incluso para Turquía está presionando por el área de Crimea. Recuerden que Crimea es un área muy importante donde Rusia hizo hace unos años, creo que fue en el 2014, un referéndum fraudulento y donde puso pues que Crimea había muchísimos rusos y hizo este referéndum y se preguntó a los ciudadanos si querían ser rusos o querían ser de Ucrania, y pues por supuesto que al manipular las elecciones ellos, ¿quién creen ustedes que ganó? Rusia, pues el presidente Trump ha hablado con el presidente Putin. Eso es positivo para la paz del mundo porque muestra pues que sí puede haber un diálogo, puede haber un entendimiento, y yo creo que es lo correcto, pues que se entienda que no todo es como quiere el presidente Putin o como incluso queremos nosotros. Como decimos siempre, no somos dueños de la verdad. Y siempre lo vamos a decir, lo que decía mi amigo, él sabe quién es cuando escucha mi programa, que lo único que nos parecemos los seres humanos es que somos diferentes. Ucrania, pues, una de las condiciones del presidente Putin es que Ucrania no entre a la OTAN. Esa es una condición inamovible que tiene el presidente Putin para poder ceder en las aspiraciones de paz que hay en esta área. Pues para Alemania, como en Alemania hubo un terremoto, pues ganó el presidente Trump y hubo un terremoto, pues porque Alemania viene con un saldo económico negativo, pues su crecimiento fue negativo, la economía no se ha movido, entonces hubo una destitución por parte del canciller, el canciller Oslon, quien destituyó a el ministro de Finanzas, quien era perteneciente a el Partido Liberal. Al él destituir a este ministro, pues el Partido Liberal rompe la alianza tripartita que tenían ellos en el Congreso, y pues hay un terremoto de magnitudes importantes. No es la primera vez que esto pasa en Alemania. Merkel pide elecciones anticipadas y pues están en ese arreglo. Alemania siempre se ha sabido arreglar, Alemania ha sabido salir de las crisis, incluso ha salido fortalecido siempre en todos estos procesos. Yo no tengo duda que Alemania pues vaya a salir de este problema que tiene. Lógico, Alemania presenta ahora un primer problema porque es uno de los primeros socios comerciales de Estados Unidos. El presidente Trump mencionaba que cuántos carros americanos habían en Alemania, y por supuesto que casi no hay carros americanos, pero en Estados Unidos hay muchísimos carros alemanes, tales como Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, BMW, todos estos carros pues están acá, y creo que allí va a haber una política por parte del presidente Trump para crear nuevos aranceles a los productos alemanes para que la balanza comercial se equilibre. Esto pues va a ser en el corto plazo, apenas asume el presidente Trump. Japón, y les voy a ir nombrando todas las regiones donde hay conflicto. Japón, recuerden que tiene un conflicto con las Islas Kuriles después de la Segunda Guerra Mundial, que fueron tomados estos territorios eran de Japón. Cuando Japón entra en el proceso de negociación de paz, después de las bombas de Nagasaki e Hiroshima, Japón pierde pues parte del territorio de las islas porque la Unión Soviética en ese momento quería salida al mar Pacífico directamente, y estas islas prácticamente bloquean pues la salida de lo que es la Rusia actual, y Japón está reclamando pues estas islas. Rusia ha negado el derecho a Japón de recuperar estas islas, y esto hace un problema. Pues Japón incluso ahorita ha reclamado de que soldados de Norcorea se encuentren en Rusia para ser entrenados para pelear en la guerra de Ucrania, y a esta pelea se le ha sumado China. Parece mentira que el aliado de Putin le está reclamando a Putin que por qué él se está llevando soldados de Corea del Norte para allá, y está
globalizando la guerra, está convirtiendo la guerra ya en algo mucho más grande, aumentando la escalada. Y lo mismo está haciendo el presidente dictador de Bielorrusia, que por fin está haciendo algo bueno para nuestro parecer, es decir, está reclamándole también a Rusia la presencia de 11.000, son 10.000, 11.000 soldados en territorio ruso entrenando para entrar en combate. Algunos dicen que ya hay tropas entrando en combate, incluso algunos hablan de que ya ha habido bajas en el ejército de Corea del Norte por parte de Ucrania, le ha ocasionado bajas. China sigue muy incómoda con esto y pues está presionando. El caso China-Taiwán. Bueno, China-Taiwán, ahorita China va a tener que apretarse los pantalones. Recuerden que Trump, y lo acaba de decir hace poco, el enemigo no es un país en específico. El enemigo es el comunismo. El enemigo es la izquierda radical que quiere apropiarse de los países y sacrificar a los pueblos, quitarles sus libertades económicas y libertades físicas para después ellos gobernar forever, eternamente. Y Trump lo dijo muy claro. Por supuesto que Trump tiene una posición muy dura con China, porque pues Trump, una de las cosas que va a hacer, como en el caso de Alemania, es aumentar los aranceles de los productos chinos, ya que China tiene uno de los primeros socios comerciales de Estados Unidos y China exporta muchos productos a Estados Unidos con unos aranceles muy bajos, pero no se hace lo propio hacia China. El presidente Trump, fíjense que tanto que el presidente Trump no lo hace desde el punto de vista ideológico, simplemente está protegiendo su nación, lo está haciendo con Alemania y lo está haciendo con China. Son dos países con visiones distintas. Y el presidente Trump está tomando la misma actitud o va a tomar la misma actitud apenas asuma el cargo. Así que no se trata de ideología, se trata de qué le conviene a mi pueblo, qué le conviene a mi tierra, qué le conviene a mi continente. Y pues el presidente, el caso de Taiwán va a ser revisado, va a ser muy monitoreado. Recuerden que Taiwán es un bastión, Taiwán tiene las mayores fábricas de chips del mundo. Y aunque parezca una isla pequeña e insignificante, Taiwán es muy importante para la economía mundial y para el mundo tecnológico. Y por eso yo no creo que el presidente Trump suelte Taiwán tan fácil. Irán. Una de las cosas que ha dicho el presidente Trump, que las cuales acompañamos desde geopolítica, es que se podría pensar hasta en ataques a los puntos nucleares, es decir, las instalaciones nucleares de Irán, ya que estas representan un peligro. Presuntamente Irán hizo una prueba nuclear bajo tierra que generó un terremoto de 4.0 o 4.3, y esto por supuesto que tiene muy preocupados al mundo. Recuerden que Irán dijo que quería borrar de la faz de la tierra a Israel. Entonces por eso es muy peligroso darle a un loco un arma que pueda exterminar a todo un pueblo. Y cuando digo un loco me refiero a ese gobierno teocrático que lo que ha hecho también es hambriar, esclavizar al pueblo iraní. Y es muy importante que usted que nos está viendo sepa contra qué estamos peleando. Y yo siempre lo digo, estamos peleando por la forma de vida occidental contra la visión autócrata, esclavista, que tienen en Corea del Norte, en Rusia, en Irán, en el Talibán, en Afganistán, en Venezuela, en el mismo Líbano, porque el Líbano está siendo reprimido por Hamas, o en las franjas de Gaza, Palestina, que también está siendo reprimida por Hamas. Bueno, otro que salió corriendo fue Qatar. Qatar está expulsando a todos los miembros de Hamas que se encontraban en hoteles 5 estrellas, que eran bien recibidos allá, porque Qatar se prestó su territorio, así como lo ha hecho Venezuela en muchas ocasiones con el caso de la FARC. Prestó su territorio y tenía una posición ambigua en todo este conflicto. Pues ahora acaba de expulsar a los miembros de Hamas, porque escuchó también que el presidente Trump dijo que todo aquel que ayuda a terroristas es terrorista, y es algo más o menos como lo que dice la ley de 1996 de Bill Clinton, que dice que todo aquel que colabore con grupos terroristas es considerado terrorista. Y ves más o menos como lo que decía mi mamá: si tú dime con quién anda y te diré con quién eres. Entonces no nos extraña, pues el dicho no es muy nuevo, es algo que en el caso de los latinos lo conocemos muy bien, porque nuestras madres y nuestros padres nos lo han dicho muchísimas veces. El príncipe de Qatar también habló con el presidente Trump
están en búsqueda pues de soluciones para el Medio Oriente. Para Irán se esperan más sanciones, mano dura. Acuérdense que Irán trató o se dijo pues que sí había participado en uno de los intentos de asesinatos del presidente Trump, y de los cuales creemos que ellos no se van a quedar tranquilos. Entonces, si alguien te quiere matar, tú no vas a ir a darle flores, tú te vas a defender. Como decía Albert Einstein, yo soy seguidor de la no violencia, pero Albert Einstein decía: la defensa no es considerada violencia, porque la defensa es un instinto, la defensa es un instinto de preservación. Incluso si los seres humanos no nos defendemos, vamos también a extinguirnos como otras especies. El presidente Trump también habla que si este país quiere atentar contra su vida, pues este país va a tener mano dura. Recuerden que el presidente Trump ha tenido mucha cercanía con la comunidad judía, y pues los judíos están sufriendo mucho. Recuerden que en Holanda hace una semana hubo un ataque por parte de musulmanes a hinchas que salían de un estadio que eran israelíes. Estos fueron inmediatamente rescatados y fueron enviados en vuelos especiales, alrededor de 1.500 personas, para llevarlos nuevamente al Estado de Israel, porque fueron atacados allí. O si no, recordemos que también están habiendo secuestros de niños judíos en Nueva York, y esto la media, la prensa y los periódicos no dicen nada. El mundo judío está siendo atacado en todo el mundo, con todas las armas que tiene el mal, y muchos países están callados. Señores, hay que levantar la voz. El pueblo israelí ha sufrido mucho, sufrió el holocausto, sufrió la expulsión de Europa, sufrió muchísimas cosas, y no se trata de estar de un lado o del otro. Yo estoy del lado del bien, y creo que lo que están haciendo, y por eso digo, lo que pasó cuando los secuestrados que tiene Hamas en la franja de Gaza, esos secuestrados están sufriendo cosas muy feas, señores. Las mujeres están sufriendo cosas muy feas, violaciones, maltratos, vejaciones, y pues ya nos enteraremos de qué más en lo que se consiga rescatar, que fue una de las condiciones que puso el presidente Trump. Dijo: mejor liberen a todos los secuestrados que tienen ahí en la franja, porque antes del 21 de enero, porque esto es una amenaza que hace directamente al grupo de Hamas. Venezuela, señores, muchos venezolanos estaban esperando que llegáramos al análisis de Venezuela. Venezuela, pues sí, el presidente Trump está claro que una de las formas de limitar la migración venezolana a Estados Unidos es resolviendo el conflicto en Venezuela. Si se resuelve el conflicto en Venezuela, miren, más o menos, y eso son estadísticas a nivel mundial, más o menos 2/3 de la población que está fuera de Venezuela podría regresar a su país, a levantar su país. Estamos hablando que si hay 8 millones, más o menos unos 6 millones, 5 millones y algo, van a volver a su país. Y van a volver a rescatar su país, a trabajarlo para que sea grande como lo fue Venezuela siempre. Y por eso el presidente Trump está claro que libertando Venezuela, él resuelve parte del problema migratorio que tiene acá en los Estados Unidos. Recordemos que gran parte de los delincuentes que se encuentran acá en Estados Unidos y de los que han ya sido deportados, estos fueron enviados. Venezuela liberó gente de las cárceles. Venezuela, es decir, el gobierno venezolano sacó lo que llamamos en Venezuela malandros y los envió a diferentes países, incluyendo los Estados Unidos. Entonces el presidente Trump allí está claro. Pero el presidente Trump sí va a intentar algo, lo que está haciendo con Europa, que Europa tiene que también enfrentar sus propios problemas. Latinoamérica también deberá enfrentar sus propios problemas. Yo creo particularmente que el presidente Trump va a exigir que Argentina y Brasil jueguen un papel fundamental en la liberación de Venezuela. Y esto lo estoy poniendo muy claro, es decir, Estados Unidos no quiere estar gastando solo dinero, Trump no considera que Estados Unidos es el policía del mundo. Cada región debe defenderse por sí sola, por supuesto con ayuda de sus aliados. Y Estados Unidos es un aliado de Argentina. Por supuesto que Trump va a ser más cercano a Milei que lo que fue con Macri. Y bueno, Lula ahorita va a tener que decidir hacia qué lado quiere ir. Hasta ahora ha tomado algunas decisiones.
pero yo creo que esas decisiones van mucho más allá. Esas decisiones de Lula de que Venezuela no entrara al BRIC, Lula está cuidando que Venezuela es un potencial competidor con Brasil y por eso pues él lo está haciendo no por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones económicas. Pues yo no le critico eso, pero sí creo que Brasil y Argentina van a tener que jugar un papel bien importante en la liberación de Venezuela. Como decíamos, la doctrina Monroe fue creada desde Estados Unidos hace más de 200 años, pero la idea, pienso yo, de esa doctrina es que el continente debe defenderse de toda amenaza, de toda interpretación de violencia que venga de otras latitudes, de otros continentes. Yo creo que sí, Trump con Venezuela va con mano dura. Recuerden que Venezuela abiertamente dijo que era aliado de Hezbollah, que es aliado de Hamas, que son aliados directos del gobierno de Irán, y pues el gobierno de Irán quiere matar al presidente Trump. Por lo tanto, el gobierno de Venezuela, el régimen de Venezuela, también querrá matar al presidente Trump, pues porque dime con quién anda y te diré quién eres. Esto es, y pueden los del gobierno amenazarme, demandarme, si quieren demándenme. Demándenos aquí en las cortes, en Miami, en Washington, muévanse a hacer eso, que no tenemos miedo. Es decir, estamos claros que el gobierno de Venezuela le interesa la destrucción de los Estados Unidos de América. Ellos sueñan con eso, se babean con eso, y por eso es que quieren entrar a los BRICS, por eso es que se unen con los gobiernos terroristas de todo el hemisferio, y esa es la intención del régimen venezolano, que es la misma intención del régimen cubano y del régimen de Nicaragua, que deben ser, como se dice, extirpados del continente. Así debería ser. Yo creo que también hay una noticia positiva. Tengo información de que ya el dinero para la liberación de Venezuela está. Yo no pertenezco a ningún movimiento, ni ya casi Venezuela, ni nada, pero tengo entendido que el dinero para liberar a Venezuela ya está. Entonces, esto es muy importante, esto es muy interesante, porque la libertad de Venezuela, ya sea por la unión de Brasil y Argentina, o ya sea porque el presidente Trump tome la decisión de precisar al régimen venezolano, o ya sea porque Blackwater haga el trabajo, porque ya la plata está. Entonces ese contratico es bueno. Así que, señores, yo creo que huele a libertad en el continente americano, huele a libertad acá en los Estados Unidos, y van a haber cambios bien importantes. Van a haber cambios en la media. Por allí se habla de la compra de CNN por parte de Elon Musk. Lo que le decimos nosotros, que la media está secuestrada por la izquierda, no es mentira. Este programa es producto de que queremos darle la visión distinta de lo que se habla en la media, donde hablan de que el dólar va a caer, el sueño de ellos de que el dólar va a caer, de que Estados Unidos va a quebrar, de que la economía de Estados Unidos va muy mal, de que Europa está quebrando. Es decir, ese sueño que es un sueño húmedo para todos esos terroristas y todos esos anticapitalistas, todos esos izquierdistas, comunistas, pues ese sueño no se va a cumplir. Desde este lado estamos también dispuestos a luchar por la libertad, por la justicia y por la paz. Recordemos, no puede haber paz sin justicia. Y como decía defenderse no significa, es decir, el defenderse no es ser violento. Defenderse es un derecho. Muchísimas gracias. Esperamos que les haya gustado este programa. Estaremos con ustedes el próximo jueves con un análisis de las nuevas vueltas que dé al mundo y los nuevos movimientos geopolíticos de la semana. Se los resumiremos la semana que viene. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.